Hola, bueno, pues vamos a platicar un poco sobre algunos aspectos que debemos de tratar en esta última sesión del taller de formación y actualización docente en ciencias de la salud, la sesión 10, y los temas que vamos a comentar en esta presentación es básicamente el de evaluación. Vamos a retomar algunos aspectos. En la sesión virtual, en la número 8, revisamos un artículo y un resumen relacionado con los principios, las funciones y los tipos de evaluación e instrumentos que vienen en estos documentos. También se mencionó que la evaluación es un proceso de formación continua, sistemático y reflexivo, en el cual debemos de recolectar información de corte cualitativo y cuantitativo sobre un objeto o persona determinados, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues lo hacemos para identificar fortalezas y áreas de oportunidad en estos procesos de formación de profesionales. Emitimos un juicio de valor y a partir de ello tomamos decisiones orientadas a perfeccionar este proceso. Ahora es muy importante que todo esto se lleve a cabo en un contexto determinado. En el área de la salud y de manera específica en medicina se han creado modelos para poder explicar cómo podemos evaluar o cómo podemos clasificar a la competencia clínica, a la competencia profesional que finalmente van a desarrollar los futuros egresados de esta escuela. Así que el referente más importante en el ámbito de la medicina es la pirámide de Miller, y como lo revisaron en la sesión presencial y como lo podemos observar en esta imagen, la pirámide de Miller se divide en 4 niveles. Estos 4 niveles de la base al vértice de la pirámide van así. Primero evaluamos aspectos teóricos, está relativamente dividido. Después, en la parte de la punta del vértice son los aspectos más de corte práctico. Pero en realidad aquí lo importante es ver cómo va gradando ese conocimiento. En el primer nivel, de abajo hacia arriba, está el saber. ¿Sale? Las habilidades de pensamiento o el conocimiento que debe de tener el estudiante para poder seguir avanzando en su formación profesional. Después viene el saber cómo. Seguimos en un plano de tipo teórico, pero ya podemos contemplar más aspectos como lo muestra la figura, incluso actitudinales. Después es muestra cómo, ya no nada más es tengo el conocimiento, sé cómo se hace, sino demuestro cómo se hace, y hablamos de hacer no solamente de cuestiones de tipo técnico procedimental, es también el saber resumir, el saber analizar, el saber diagnosticar, ya es el saber cómo y mostrarlo, que ante escenarios situados o experienciales podamos aplicar esto. Y este sería el nivel muestra cómo. Y por último tenemos el hacer, es decir, ya en contextos reales donde deba demostrar la competencia profesional. Entonces, otros autores adicionales a la pirámide que Miller propone dijeron, bueno, pues si esta pirámide mide el progreso en cuanto a la formación, a la competencia profesional, pues hay instrumentos creados específicos para lograr cada uno de estos niveles. Entonces lo pueden observar a la derecha de la pirámide, que están instrumentos de evaluación como tipo preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, ensayos, seminarios, muchos de los instrumentos que estuvieron revisando en la sesión pasada. Asimismo, tenemos instrumentos de evaluación que evalúan lo que llamamos la evaluación auténtica y del desempeño, que están centrados en instrumentos que son como en contextos simulados. Tal es el caso de la evaluación de 360 grados o la coevaluación, que es la evaluación entre pares, la simulación, los portafolios, el mini SEX, que es un examen con rotación en diferentes escenarios para poder evaluar a los estudiantes, las listas de cotejo, no aparecen aquí, pero pues también serían las rúbricas, las listas de apreciación, el examen ante paciente real y el ECOE, considerado como el estándar de oro para la evaluación de la competencia clínica. Ahora, adicional a esto, han creado una contrapropuesta o una propuesta complementaria a la pirámide de Miller, porque ¿qué es lo que pasa con la pirámide de Miller? La pirámide de Miller solo se ciñe a la competencia profesional propiamente dicha, involucrando conocimientos, habilidades y actitudes, pero lo que hace el modelo de Cambridge
es que la competencia invierte a la pirámide, la competencia tiene una puntita abajo, pero está relacionada. La competencia aquí se conceptualiza. Hay autores que dicen competencia y desempeño es casi lo mismo, pero en realidad la competencia se puede quedar como en un entorno de hasta cierto punto como simulado o como un mínimo requerido, pero ya el desempeño es lo que llevas a cabo en la realidad. Entonces esta pirámide como que está, por así decirlo, invertida, y además dice, ya no nada más la competencia depende de las cuestiones de tipo conocimientos, habilidades y actitudes, sino que involucran dos sistemas. El sistema relacionado, por ejemplo, al individuo, está del lado derecho, por ejemplo, la salud, todos esos aspectos, todos esos factores emocionales, motivacionales, de su propio contexto, que van a influir en su desempeño, ¿no? Y que varía dependiendo de la época, dependiendo del proceso en el que se encuentre. Y por otro lado, nos podemos ver todas esas influencias que están relacionadas con el sistema, es decir, con el contexto, con la escuela, con todo lo que tenga a su alcance para poder desarrollar esa competencia clínica. Entonces, esta es como una modificación o una propuesta adicional a la pirámide de Miller, que la competencia clínica o la competencia profesional no está dada solamente por un contexto educativo, por lo que puedas aprender en la escuela, ¿no? O en los hospitales, sino que depende de muchos factores. Y bueno, como habíamos visto, pues hay una serie de instrumentos que pues podríamos entrenarnos y capacitarnos y actualizarnos en el manejo de cada uno de estos instrumentos de evaluación. La verdad es que parece sencillo, pero el poder crear un instrumento que evalúe verdaderamente lo que queremos evaluar, pues lleva detrás todo un bagaje teórico y metodológico para poder crearlo, y lo mejor creo que en este sentido es acercarnos a los expertos de nuestro departamento o de personas que se dedican a la creación de instrumentos en nuestra institución educativa, pues para verdaderamente cubrir con los criterios mínimos y estar seguros que lo que estamos evaluando en el estudiante es realmente lo que nos marca nuestros objetivos y planes de estudio. Vamos a hablar de manera particular en este video de dos tipos de instrumentos que vendrían siendo los reactivos de opción múltiple y la rúbrica. Bueno, ¿por qué los reactivos de opción múltiple? Si bien los reactivos de opción múltiple son una de los instrumentos de evaluación más estudiados, con mucho aporte a la investigación, hay una disyuntiva entre una corriente que dice, bueno, esos no pueden evaluar más que solo conocimientos, no están apegados a la realidad, no son un tipo de evaluación auténtica y del desempeño, y probablemente bajo estos argumentos pues podría ser razonable estas argumentaciones, pero lo que sí es una realidad es que los reactivos de opción múltiple en instituciones con una población masiva como lo es la nuestra, finalmente resultan ser también un instrumento que nos permite evaluar a una gran cantidad, un gran volumen tanto de personas como de conocimiento. Y finalmente ha sido tanta su avance en la investigación que los reactivos de opción múltiple pueden evaluar incluso aplicación o análisis de cierta información cuando se estructuran bajo ciertos contextos. Por otro lado, la rúbrica sí está clasificada como un instrumento de evaluación auténtica o del desempeño, y a través de este tipo de instrumentos sí podemos ver el progreso del estudiante, sí lo podemos valorar, podemos delimitar cada uno de los criterios que queremos evaluar y puede servir como un instrumento de realimentación. ¿Qué hay respecto a los reactivos de opción múltiple? Bueno, de manera muy general, tenemos varias diapositivas, no vamos a ahondar en los temas que se abordan en cada diapositiva. Les dejamos obviamente este video para que ustedes lo lean con calma, solamente queremos enfatizar en algunas cosas. Los reactivos de opción múltiple son enunciados que presentan un problema o una pregunta que va a ser seguido de 2 a 5 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. ¿Qué se requiere para elaborar buenos reactivos? Bueno, pues son muchas las características que se requieren, tanto de tipo técnico, metodológico. Pero algo que también es muy importante es que hay que ser una persona que tenga creatividad para poder verdaderamente diseñar situaciones, incluso apegadas a la realidad, que se puedan llevar a un contexto de un enunciado y que permita que el estudiante pueda aplicar esos conocimientos que ha adquirido en su formación. Ahora, esta
premisa o esta frase que tenemos en esta caja anaranjada dice: lo que hace bueno, útil y válido un reactivo es una combinación de su construcción correcta, su congruencia con lo que se busca medir y su integración equilibrada al resto de reactivos en la prueba. Para poder desarrollar un instrumento como los reactivos de opción múltiple o algún otro, sí debemos de ser muy metodológicos y seguir para poder cumplir con el objetivo. En este caso estamos basándonos en los 12 pasos para elaborar un examen que proponen Downing y Haladina, que son dos investigadores que son fundamentales cuando uno va a llevar a cabo este tipo de instrumentos de evaluación, pero también cuando uno hace investigación. Y aquí en esta diapositiva vemos esos 12 pasos y nos marca una secuencia metodológica muy importante, que va desde un plan general hasta un reporte técnico de todo lo que se hizo y que involucra en sí todos estos pasos para elaborar un examen. Para poder revisar más a fondo estos pasos, les recomendamos un taller que haya sobre elaboración de reactivos, donde única y exclusivamente nos dedicamos a revisar este tipo de instrumentación. Muy bien, para que tú puedas elaborar no solamente reactivos de opción múltiple, sino también cualquier tipo de instrumento de evaluación, requieres de una planeación, como lo mostraba la diapositiva anterior, y requieres de una denominada tabla de especificaciones. ¿Qué quiere decir esto de tabla de especificaciones? Bueno, pues en esta tabla, valga la redundancia, especificas qué es lo que quieres evaluar con base en ciertos datos que son necesarios. Por ejemplo, vemos en la primera parte los datos generales, que la licenciatura, si es fisioterapia, si es medicina, si es cualquier otra licenciatura, debes de especificarlo. ¿Cómo se llama la asignatura en este caso? Para ustedes que son profesores de una sola asignatura, ¿cómo se llama? ¿En qué año se imparte? ¿Qué tipo de examen es? ¿Parcial, formativo, sumativo? Fecha de elaboración, quién elabora y quién asesora. Así que en esta tabla de especificaciones encontramos esta sección de datos generales, pero también encontramos otra sección que se llama perfil de referencia. Y ese concepto es importante que lo tengan claro. Una cosa es tener tu programa completo con todos tus temas y subtemas, y otra cosa es decir que el perfil de referencia solamente es la definición clara de los temas y subtemas seleccionados. Aquí la palabra clave es que selecciono como pertinente para cumplir con los objetivos de la asignatura. Con esto nos damos cuenta que de repente nuestros programas son muy amplios y que si somos realistas, difícilmente se pueden revisar en tiempo y forma todos los temas y subtemas que en ellos son contenidos, y en consecuencia pues difícilmente todos los contenidos al no ser revisados pues tampoco van a poder ser aprendidos de la manera en la que nosotros esperamos. Así que el perfil de referencia lo que hace es como un extracto de lo que queremos lograr en el estudiante. Nosotros a veces lo ilustramos con un iceberg, ¿no? Que tiene una punta y una base. Todo el iceberg vendría siendo el todo del conocimiento en una determinada asignatura, si así lo queremos ver, o en una fase de un plan de estudios, o en todo un año, un ciclo lectivo. Pero en este caso, para nosotros, el iceberg vendría siendo el total del contenido de las asignaturas. ¿Qué pasa cuando queremos hacer el perfil de referencia? Supongamos que el perfil solo es la puntita, es decir, esa parte de conocimiento más importante que el alumno no puede ir y seguir avanzando en su formación profesional si no conoce ese mínimo necesario para poder desempeñarse profesionalmente. Ahora, dentro de este perfil de referencia, al lado en esta tabla, tenemos algo que denominamos resultados de aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje son esas acciones llevadas a nivel, necesitamos un verbo, un objeto y una circunstancia en la cual estos resultados puedan ser llevados a cabo. Entonces, los resultados de aprendizaje pueden ser tan básicos como tan complejos según la competencia que queramos evaluar. ¿Sale? Muy bien. Bien. ¿Cómo iniciamos el diseño de un examen? Bueno, y aquí estamos hablando, aunque estamos enfocándolo específicamente a los reactivos de opción múltiple, en realidad hablamos de un examen en general, llámese COE, llámese una prueba escrita que ustedes hacen con sus estudiantes. Pues aquí están los pasos para diseñar una tabla de explicaciones. Aquí está el iceberg del que yo les hablaba. Realmente no vamos a ahondar más. Me gustaría que ustedes se tomaran un tiempo para leer estos pasos, ¿no? Lo que decíamos, seleccionar una muestra apropiada de temas y subtemas, que es el perfil de referencia, redactar los resultados de aprendizaje de ese perfil de referencia y determinar, en este caso, para reactivos de opción múltiple, el número de reactivos que integrará el examen.
Aquí está en esta siguiente diapositiva cuáles son los criterios que debes seguir para poder redactar esos resultados de aprendizaje y qué son como tal los resultados de aprendizaje. También en esta diapositiva que sigue podemos ver los tipos de reactivos que hay, ¿no? Hay diferentes tipos de reactivos, de elección alternativa, elección múltiple complejo, de jerarquización, de emparejamiento, y muchas veces ya estos reactivos se pueden hacer a partir de softwares predeterminados que se tienen al interior de las plataformas virtuales, como por ejemplo Moodle. Nosotros les hemos puesto algunas evaluaciones y esas evaluaciones las hacemos y escogemos el tipo de reactivo que queremos para evaluar cada uno. Por regular nosotros optamos por la elección múltiple usual. Bien, aquí hay unas recomendaciones para que tú puedas redactar el enunciado de un reactivo, que le llamamos también la base del reactivo, ¿ok? Después tenemos también las recomendaciones para elaborar opciones de respuesta, porque también tiene su método elaborar opciones de respuesta que tengan la misma extensión, que evitar artículos al inicio de las oraciones o frases que te denotan las respuestas, nada de utilizar ninguna de las anteriores, todas las anteriores, y hay que tener cuidado con ciertas frases que nos indican temporalidad quizá y que son extremas, no son radicales, hay que tener cuidado con ello. Aquí tenemos los criterios para evaluar un examen. Básicamente colocamos 4 criterios, los pueden revisar, y ahora sí, de la rúbrica hablaremos a continuación, pero queremos ver qué diferencia o qué nos puede dar, potencialmente hablando en cuanto a promoción del aprendizaje significativo, el evaluar el aprendizaje con casos y reactivos de opción múltiple. Aquí vemos que hay una taxonomía de Bloom que muchos de nosotros conocemos, que ha sido creada para poder determinar el dominio cognitivo de la tarea que queremos evaluar en el estudiante, y esta pirámide va desde la base, que es recordar o memorizar. Antes se le llamaba memorizar, y ahora el último nivel creado, que es el nivel 6, es el de crear. Es como un nivel cognitivo de la más alta complejidad, el crear. Y bueno, esta taxonomía ha sido revisada por Anderson y Gradwell en el año del 2000. Por ejemplo, aquí tenemos 2 reactivos de opción múltiple usuales, convencionales, en los cuales preguntas, bueno, ¿cuáles de los siguientes músculos forman parte del plano profundo del perine? Ok, a pesar de que hay una respuesta correcta, a pesar de que el reactivo está bien estructurado, nos damos cuenta que esa información está fuera de un contexto, porque al final el estudiante va a ver un conjunto de músculos, va a ver a un conjunto de células, de órganos, de sistemas, y no solamente, y realmente preguntarle que sepa de un solo la forma, más bien preguntarle que uno de estos músculos forma parte de un plano, es nada más reconocer el nombre del músculo, ¿no? Muchas veces ni siquiera podríamos hacer recuento de cómo es el músculo o que se imaginen dónde está. Probablemente sí, probablemente hay estudiantes que a partir de la disección, a partir de un proceso de recordatorio, de descriptivo, puede decir cuál de los siguientes músculos forma parte. Realmente el dominio cognitivo también va a depender del estudiante, ¿no? De que para uno solamente va a ser recordar y para otro va a ser comprender o analizar. Abajo tenemos un reactivo muy similar a esto, que no demanda mayor nivel cognitivo, pero por otro lado tenemos un caso clínico en el cual ya se está haciendo una integración, se está dando un concepto, y por lo tanto la información que le solicitamos es a partir de un ejercicio de razonamiento, de pensamiento, de análisis de la información para poder emitir una respuesta correcta. Bueno, pues ya casi a punto de terminar con esta presentación, vamos a hablar propiamente de las rúbricas de una manera muy general. Las rúbricas están definidas como guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Asimismo, permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetos de los trabajos académicos establecidos. Recientemente, pues en el paradigma actual de la educación, las rúbricas, o también conocidas como matrices de valoración o de verificación,
brindan un horizonte distinto con relación a la forma habitual de evaluar, ¿no? El grado de aprendizaje que tiene el estudiante y cómo esto puede ser llevado de lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces, con respecto a las rúbricas, tenemos que las rúbricas deben de tener una estructura o una organización base. Debe de tener un título, la tarea que buscas evaluar, pero básicamente la rúbrica está constituida por los niveles de desempeño, por los criterios que van a, los aspectos a evaluar en este caso, y en esta parte donde dice criterios vendrían siendo pues los descriptores o los niveles que van a distinguir una tarea de un novato de una tarea de alguien competente, o de una tarea que es insuficiente o deficiente a una tarea que es excelente. Uno decide la escala con la cual va a evaluar, siempre apegado a lo que se busca evaluar. Entonces, a partir de ello tenemos dos tipos de rúbricas: las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. Bien, las rúbricas holísticas también reciben el nombre de globales, comprensivas, y este tipo de rúbricas hace una valoración integral del desempeño del estudiante sin determinar los componentes del proceso o tema evaluado. Es como más general, es una, valga la redundancia, una valoración general con descriptores correspondientes a niveles de logro sobre calidad, comprensión o dominios globales. Y cada nivel se define claramente para que los estudiantes identifiquen lo que significa. Demanda menor tiempo para calificar, es como más sencilla, pero también la retroalimentación o la realimentación es limitada. Se recomienda, según la literatura, utilizar esta rúbrica cuando se desea un panorama general de los logros y una sola dimensión es suficiente para definir la calidad de lo que se está evaluando. Pero por otro lado tenemos las rúbricas analíticas. Estas se utilizan para evaluar las partes del desempeño del estudiante. Se desglosan los componentes para obtener una calificación total y se puede utilizar para determinar ahora sí el estado de desempeño de los estudiantes, para identificar fortalezas y debilidades y para permitir que los estudiantes conozcan lo que requieren para mejorar. Así que aquí se definen de una manera muy detallada los criterios y bueno, el uso de unas u otras pues va a depender del objetivo de nuestra evaluación. Bien, ¿qué aspectos son importantes para elaborarlo? Pues lo primero es revisar y definir el contenido y qué es lo que quiero evaluar y qué fines tiene esa evaluación. Después debemos considerar desempeños y competencias del programa, siempre apegándonos a lo que nos solicita el plan de estudios. La siguiente es describir esos criterios de desempeño que quiero evaluar en el estudiante, asignar un valor numérico de acuerdo al nivel de ejecución y describir cada uno de los niveles. Se recomienda que en una rúbrica primero se describan los extremos. Las opciones que puedes utilizar para una rúbrica pueden ser de 13 hasta 5. Pueden ser más, pero complica más el descriptor de cada una de las casillas. Para terminar y como un ejemplo de una rúbrica, estas rúbricas se han creado para evaluar las competencias transversales en el Medaproc. Y aquí vemos que la competencia 4, que es comunicación, han creado una rúbrica que tiene un nivel 1, 2 y 3. ¿Qué tipo de rúbrica sería? ¿Holística o analítica? Les damos unos segundos para que lo piensen. Exactamente. Este tipo de rúbrica es una rúbrica de tipo holística, comprensiva, engloba, ¿no? Tiene como tal los criterios descritos. Y aquí vemos cómo del nivel 1 al nivel 3 hay una distinción en cuanto a los criterios para poder identificar qué nivel tiene en este caso el estudiante. Esta rúbrica se ha creado, como les he comentado, para Medaproc, ajustada tanto al plan de estudio como las APROC propuestas a nivel internacional y adaptadas al contexto mexicano. Aquí tenemos otro ejemplo que es para la competencia 5, que es profesionalismo, y lo mismo, decidieron ocupar 3 niveles suficientes para poder crear una rúbrica. 2 ya no sería rúbrica y 6 y 7 es un exceso. De manera particular, las rúbricas de 3 o 4 niveles creo que son bastante recomendables. Por último, tenemos algunas tips o recomendaciones que queremos brindarles. Es importante que hay que limitar el número de actividades o de criterios por observar. Hay que evitar palabras ambiguas cuando hagamos una rúbrica, ¿sí? Cosas más precisas.
más medibles, más objetivos y organizar los criterios en el orden en que deben ser observados. Esta parte es muy importante para que también le ayude tanto al estudiante como al profesor a organizar y a sistematizar el desempeño que él lleva a cabo. Aquí tenemos diferentes tipos de escalas y sobre todo diferentes maneras de gráficamente presentarlos, ¿no? Entonces puede ser a partir solo de palabras, de números, incluso de iconos que muestren la cara que corresponde al nivel de desempeño que ha logrado en este caso el estudiante. Así que hay muchas posibilidades, debemos de adaptar la que más nos convenga y la que mejor se adapte a nuestra propuesta de evaluación. Con esto concluimos este video, esperamos que les haya sido útil y si les interesa saber más sobre evaluación, que es un tema muy controversial, que es un tema complejo, pero que es un tema que es fundamental por parte del dominio de los profesores. Tenemos por ahí una oferta de talleres, uno de ellos ya comenzó, pero tenemos otras propuestas a lo largo del año. Gracias.